Barre entonces, y dice así, ¿qué dice acá? Hasta el 18, pueden hacer hasta el 18, el 19, con lo que veamos hoy pueden hacer el 18, el 19, el 22, el 23, el 24, el 25, en adelante. ¿Sí? Bueno, el ejercicio propuesto es el ejercicio 22. ¿Qué dice lo siguiente? Que tenemos un sistema de fuerzas paralelas y el problema pide determinar cuánto vale la fuerza P5 para que la resultante tenga la posición indicada y el valor de la misma. Bien, hay que determinar cuánto vale P5, eso quiere decir su magnitud y sentido, ¿está bien? Para que la resultante del sistema, la fuerza equivalente de todo el sistema, ocupe la posición indicada en línea de trazos, a 1,3 metros del punto A, del extremo A. ¿Sí? Entonces, hecha esta aclaración, vamos a mostrar el PowerPoint, que dice lo siguiente. Sigue entrando gente. Y tenemos así el siguiente esquema. Recuerden que por ahora nosotros nos dedicamos a ver esquemas. ¿Qué quiere decir? Son gráficos que representan algo, ¿sí? Lo que ustedes ven ahí es simplemente un elemento horizontal con un montón de flechitas para arriba, para abajo, ¿sí? Todo ese sistema en la práctica a mí me está idealizando, me está esquematizando algo, algún Profe, componente. disculpe, todavía no se ve ¿Sí? la presentación. Perdón porque le estoy mostrando el PowerPoint. Y se ve, se ve. Sí, pero le estoy mostrando el PowerPoint. Tiene razón, y yo estoy hablando y ustedes están intentando adivinar de qué estoy hablando. Ahora sí. ¿Sí? Ahí se ve ahí, profe. Gracias. Bien. Entonces, les decía que ustedes tienen una representación gráfica, ¿no? De algo, ¿no? Un esquema. Eso es lo que uno hace en cada ejemplo. Un esquema de algo. En la práctica, ustedes van a tomar todos los datos, ¿no? de lo que ustedes estén calculando y lo van a esquematizar de esta forma. ¿Está bien? Ese segmento horizontal ABC que ustedes tienen ahí puede estar representando algo, algún componente de máquina, alguna parte, algún elemento solicitado, algún componente estructural. ¿Me explicó? ¿Por qué hago esta aclaración? Para que uno vaya abriendo su cabeza, ¿no? Y vaya imaginándose que eso representa algo en la realidad, ¿sí? Y no simplemente flechitas y líneas, ¿sí? Entonces, tenemos ahí nuestro elemento en cuestión, ABC, solicitado por un sistema de cargas, un sistema de fuerzas. Cuando uno habla de cargas se refiere a fuerzas, ¿no? A las solicitaciones, ¿no? A un sistema de fuerzas paralelas, todas verticales, en este caso, podrían haber sido inclinadas, podrían haber sido horizontales, ¿sí? En este caso son todas fuerzas verticales y cada una tiene un sentido determinado. P1 hacia abajo, P2 hacia arriba, P3, P4 y P5. P3 y P4 apuntan hacia abajo. P5 no lo sé. R tampoco, ¿sí? No conozco P5, ¿sí? Pero sí conozco cuál es su posición, dónde está ubicada, pero no sé su magnitud ni hacia dónde apunta. ¿Está bien? El problema pide entonces determinar P5 para que la resultante del sistema ocupe la posición indicada, es decir, 1,3 metros desde el punto A, es decir, en la posición del punto B. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, bro.
La pregunta es entonces, ¿qué es lo que harían ustedes? ¿Qué determinarían primero? Empecemos a aplicar lo que venimos aprendiendo, los conceptos que venimos aprendiendo en el teórico. ¿Qué es lo que harían primero ustedes? Las reacciones, profe, planteamos equilibrio. Reacciones, no estamos hablando todavía de reacciones. No hay Yo apoyos todavía- acá. No hay Sumatoria de apoyos acá fuerza- para plantear reacciones todavía. Sumatoria de fuerza en I. Y lo igualaría a 0 para obtener el Diagrama de cuerpo libre. Se puede tomar momento, profe, nada. también. Bien, varias de las cosas que han dicho están bien. Sí, podemos plantear sumatoria de fuerzas en I, podemos plantear momento, pero yo no plantearía sumatoria de fuerzas en I. ¿Por qué? Porque todavía tenemos muchas incógnitas. Porque tenemos dos incógnitas, ¿sí? Tenemos dos incógnitas, lo cual con una sola ecuación de equilibrio estático no lo podría realizar. Entonces, como alguien dijo por ahí, voy a plantear la tercera ecuación, de equilibrio estático, que es la ecuación de momentos. Y la pregunta siguiente es, ¿dónde o con respecto a qué punto plantearían momento ustedes? Y en Al alguno B o en al el cual C. se anule. En algún punto donde se anule ¿quién? O la resultante o la fuerza 5. Muy sea, bien. En B o en C. Lo que busco es anular la mayor cantidad de incógnitas, de modo que me quede una sola y así poder encontrarla con una ecuación. ¿Está bien? ¿De qué momento en B o en C? Exactamente. Entonces lo que vamos a hacer es, como dijeron por ahí, vamos a determinar la fuerza P5 mediante la aplicación de... yo me adelanté demasiado, ¿no? Entonces, vamos a determinar la fuerza P5 y para ello vamos a escoger primero, vamos a recordar nuestra convención de signos, ¿sí? La convención de signos dice que todas las fuerzas horizontales que apunten hacia la derecha son positivas, todas las fuerzas verticales que apunten hacia arriba son positivas, y todos los momentos que produzcan un sentido de giro horario, ¿sí?, son positivas. ¿Está claro? Esa es la convención que vamos a utilizar. ¿Para qué usamos la convención de signos? Para saber qué signo va a seguirnos ir a con las cada fuerzas. P1, P2, P3, P4. O sea, si es P1 es negativo, P2 positivo, P3 y P4 negativo. Simplemente para poder sumarlos algebraicamente. Bien, para eso usamos la convención, es decir, para poder sumar y restar fuerzas o momentos. ¿Está claro? Hecha esta aclaración, entonces, si voy a determinar P5, voy a suponer, si voy a aplicar una ecuación de momentos, voy a suponer el sentido de la fuerza P5. No lo conozco, solamente voy a estimar, ¿sí?, hacia dónde podría ir la fuerza P5, hacia dónde apuntaría, hacia abajo o hacia arriba. Supongo que apunta hacia abajo. ¿Cómo voy a saber si el verdadero sentido que yo elegí es el correcto? Con el signo del resultado encontrado para P5. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. O sea que nos tiene que dar negativo si tomamos esa convención. No. Si yo elegí el sentido correcto, el resultado va a ser positivo. Si yo elegí un sentido incorrecto, el resultado es negativo. ¿Está bien? Vamos a verlo. Entonces, dijimos que vamos a plantear una ecuación de momentos de modo que se me anule una de las incógnitas, ¿sí? Y es decir, vamos a plantear momentos con respecto al punto B, ¿sí?, para que el sistema se encuentre en equilibrio, ¿sí? Aplicamos sumatoria de momentos con respecto al punto B. Entonces, ahí planteo mi ecuación. Perdón, profe, ¿lo puedo interrumpir un segundo? ¿Sí?
Cuando yo planteo la fuerza P5, a mí me va a dar un resultado positivo o negativo. Ahora, Exacto. tiene que ser coherente con con el esquema que yo puse como presupuesto, digamos. Tiene que ser coherente con la convención. Claro, Si claro, por si supuesto. yo la dibujo de forma tal que me daría negativa y me da negativa, el sentido está bien. Exacto. No, no, Está no. bien, gracias. Si vos supusiste, ahora lo vamos a ver. Si vos supusiste, como yo supuse ahí, ¿sí? Está bien, Yo en este supuse que la sentido da fuerza, positivo porque genera un momento hacia la derecha esa fuerza con respecto al punto B. espérame, Ah, ¿sí? bien. Yo supongo un sentido. Digo, no conozco el sentido de P5. ¿Qué voy a hacer? Voy a estimar. Digo que apunta hacia abajo. Si el resultado que yo obtenga, si el resultado que yo obtengo para ese sentido supuesto me da positivo, quiere decir que el sentido que yo elegí estaba bien, de acuerdo a la convención de signos adoptada. ¿Sí? Si el resultado es correcto, ¿sí? Si el resultado es positivo, quiere decir que ese sentido que yo elegí estaba bien. Si el resultado me da negativo, quiere decir que el sentido era contrario al elegido. ¿Me explico? Sí, la duda mía es la siguiente. Suponga que yo elegí P5 hacia arriba, Sí, el sentido hacia arriba. sí, El sentido hacia arriba, esa fuerza me estaría generando un momento negativo respecto al punto B. claro. Si el resultado de la fuerza me da negativo, Quiere decir que el sentido elegido es al revés. está bien, es el signo, independientemente de la convención. Porque una Sería cosa, otro, es que vos estás mezclando dos cosas. Una cosa es claro, lo que yo considero como positivo para la convención y otra sí, cosa es el sentido real de la fuerza. sí. Para la convención adoptada, si yo elijo un sentido y será positivo o negativo dependiendo del sentido de giro. ¿Me Claro, explico? la pregunta mía es, no siempre que la fuerza dé negativo quiere decir que está mal el sentido. Si yo estimé que iba opuesto a la convención y está correcto. Por ejemplo, no para momentos, sino una sumatoria de fuerzas. Yo quiero hacer la Sí, sumatoria de fuerzas y la estimo hacia abajo. sí, Sería negativo el vector. sí. No. Y me da el resultado negativo. Si me da el resultado negativo, está bien, ¿sí? En ¿Qué ese caso, significa? ¿estimé bien o estimé mal? Para mí, si me da negativo y yo estimé que era hacia abajo, estaría correcto. No, es O sea que incorrecto. siempre que dé negativo, está mal el No, no es sentido. que está mal. Es que es en sentido opuesto. El sentido opuesto al adoptado. Eso Ok, mira, ahora lo vamos a ver. Ahora está lo bien. vamos a ver. Siempre que dé negativo, Profe, independientemente de la convención. O sea, profe, lo que importa es el módulo. No, a ver, vamos de nuevo. Vamos de nuevo para que lo entendamos todos. Yo acá, ustedes pueden ver que yo puse una convención de signo. Y digo que todas las fuerzas que van hacia la derecha son positivas, todas las hacia arriba son positivas y todos los momentos horarios son positivos. Bien, eso es convención, ¿no? Para poder sumar y restar. Ahora para el caso en cuestión, P5 no la conozco, por lo tanto para poder determinarla, ¿qué hago? Estimo, supongo un sentido, ¿sí? Y digo que es hacia abajo, ¿sí? De acuerdo a la convención de signo, esa fuerza es negativa, ¿está bien? De acuerdo a la convención de signo, esa fuerza Sí, P5 es negativa. ¿Me siguen hasta ahí? sí, Ahora, al momento de plantear o a la hora de plantear el momento, con respecto al punto B, fíjense, si estoy equilibrando para encontrar cuánto vale P5, ¿sí? Voy a plantear sumatoria de momentos con respecto al punto B. Y veamos qué sucede con cada una de ellas, incluida la fuerza supuesta, ¿sí? Con respecto a B, P1, ¿sí? Con respecto al punto B, P1 produce un momento horario o antihorario. Antihorario. este horario.
produce un momento antihorario. Perdón, profe, me perdí el momento. Tomaron el momento con respecto a C, ¿no es así? ¿No? Con No, respecto al B. punto B. La B. ecuación dice acá sumatoria de momentos con Perfecto, respecto no al estaba viendo. punto Gracias, B. profe. Sumatoria de momentos con respecto al punto B. Pregunta entre paréntesis. ¿Todos saben, tienen conocimiento, saben qué es un momento? ¿Todos entienden cuando hablamos de lo que es un momento? La Fuerza de rotación. ¿Qué es un momento? La fuerza necesaria para hacer un movimiento, profe, ¿puede ser? Producto de la Una fuerza fuerza por por una distancia. distancia. Eso Con es respecto al- matemáticamente. Matemáticamente es fuerza por distancia. Físicamente, ¿saben qué es un momento? El resultado de Torsión, profe. Una fuerza que tiende a hacer girar el cuerpo Claro, que respecto produce a un un eje. giro. Básicamente, un No. momento es una rotación. ¿Sí? Básicamente, un momento es un giro. ¿Sí? Eso es un momento. Entonces, cuando uno se refiere que hay un momento actuante, quiere decir que la estructura, mi elemento, mi componente, está tendiendo a rotar. Hay algo, una acción que está tendiendo, está queriendo hacerme girar ese componente, esa parte, ese elemento. ¿Me explico? Eso es físicamente. Y matemáticamente yo puedo calcularlo por el producto de la fuerza por la distancia. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Volviendo. Entonces, cuando hacemos el planteo de la sumatoria de momentos con respecto al punto B, decimos que P1 produce un momento antihorario. Por eso está precedida de, ese momento está con un signo negativo. Bien, hacemos lo mismo para P2. P2 con respecto al punto B produce un momento ¿de qué tipo? Horario. Positivo. Positivo. Positivo, horario. ¿Sí? Hacemos lo mismo para la fuerza P3. Fíjense que cada fuerza está afectada por su distancia, ¿no? La distancia siempre se mide como distancia normal o perpendicular desde el punto o el centro de momentos hacia la línea o recta de acción de la fuerza. Siempre se mide en forma perpendicular, es la mínima distancia. Así se mide el momento. P3 produce un momento horario, de acuerdo a la convención de signos adoptada. Si P3 apunta hacia abajo y estoy tomando momento con respecto al punto B, está a la derecha del punto B, entonces el momento es horario, es positivo. P4 produce un momento horario, por eso es positivo. P5, de acuerdo a la convención y de acuerdo al sentido que yo elegí, ¿sí?, produce un momento positivo. ¿Bien? ¿Queda clara la ecuación? Sí. Sí, profe. Perfecto. Ahora, vamos a resolver la ecuación. Y el resultado me va a decir si yo escogí o no escogí bien el sentido para P5. ¿Está bien? Resolviendo la ecuación, despejando P5, tengo que P5 vale que vale 1,19 toneladas. Y es positivo. ¿Qué quiere decir entonces? Que tome bien la Adoptó bien el convención. signo. Adoptó bien el signo. Que el signo, que el sentido elegido para P5 era el correcto. ¿Sí? El sentido elegido para P5 era el correcto. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Si hubiésemos elegido el otro sentido y nos queda negativo, ¿tenemos que hacer todo el planteo de vuelta o simplemente con aclararlo abajo ya estaría bien? No, simplemente con aclarar. Simplemente le cambias el signo y aclarás que ahora la fuerza, si hubiese sido negativa, la fuerza es hacia arriba. Gracias. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, entonces hemos encontrado P5. Y es hacia abajo. ¿Está bien? Es hacia abajo. Sentido, ok.
Vamos a determinar entonces ahora la resultante del sistema. ¿Sí? Vamos a determinar la resultante del sistema. ¿Qué era la resultante de un sistema de fuerzas? Una fuerza que equivale a todas las otras. La fuerza equivalente, ¿no? La fuerza que resulta, ¿no?, de la aplicación de todo el sistema aplicado, ¿sí? Es la fuerza resultante, la fuerza que resulta de todo el sistema. Esta fuerza resultante, ¿qué harían ustedes para encontrar R? Es muy simple. Sumatoria de fuerzas Plantearía, en I. claro, igual lo de los Claro, podríamos aplicar una sumatoria de fuerzas verticales o también podríamos haber aplicado una ecuación de momentos. ¿Bien? ¿Cómo tiene que ser esta ecuación? Igual a 0. ¿Qué dice el resto? Sí, tiene que ser igual a 0. No, sumatoria de momento No igual a necesariamente. resultante, No necesariamente, profe, el no dice que momento está en de la- equilibrio. El momento de los resultantes igual al sumatorio de los momentos de las fuerzas componentes del sistema. ¿Qué creen ustedes? A ver, debatamos un poco. Si yo quiero encontrar la resultante, ¿cómo tiene que ser mi ecuación? Profe, por el teorema de Variñón, me parece que la sumatoria de la resultante de cada una de las fuerzas, perdón, la sumatoria de los momentos de cada una de las fuerzas es igual al momento de la resultante. Ujú. Pero la ecuación, ¿cómo es? ¿Igualada a 0 o no? No, porque en ningún momento dice que está en equilibrio. Ahí está. Eso es lo que quería que me respondan. Me dijeron recién que aplicaban equilibrio. No, el sistema no está en equilibrio, si estamos determinando la resultante. ¿Está claro? Ojo con eso. En todo caso, si la resultante es 0, estará en equilibrio. Si la resultante es 0, entonces estoy buscando, lo que estaría haciendo es encontrar la equilibrante. ¿Está bien? Pero como estoy buscando la resultante, el sistema admite, ¿sí?, admite resultante y no está en equilibrio. Por lo tanto, la ecuación no tiene que estar igualada a 0. Ojo con eso a la hora de plantear. Recuerden cuándo plantean, ¿sí?, cuándo plantean la ecuación igualada a 0 y cuándo no. En este caso, voy a aplicar una ecuación de fuerzas verticales, ¿sí? La sumatoria de fuerzas verticales va a ser igual a la resultante. Y alguien dijo por ahí, ¿podría haber aplicado otra ecuación de momento? Sí, podría haber aplicado otra ecuación de momento. Con respecto a algún punto. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, esto es muy simple, muy sencillo, ¿no? Pero vale a la hora de aclarar porque a veces se cometen errores, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente. La sumatoria de fuerzas verticales, que es igual a la resultante, me dice que la resultante, de acuerdo a la convención adoptada, es igual a menos 10,18, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la resultante apunta hacia abajo. Y es correcto, es lógico, ¿sí? Apunta hacia abajo, ¿sí? La resultante apunta hacia abajo, porque si ustedes ven todas las fuerzas P1, P3, P4 y P5 apuntan hacia abajo y solo P2 apunta hacia arriba. La resultante de todo el sistema debe apuntar hacia abajo. ¿Queda claro, chicos? ¿Me expliqué? Sí, profe. ¿Dudas? Yo tengo una duda. Me quedó la duda de por qué el momento de fuerza, o sea, por qué el momento de B es igualado a 0. El momento de B, ¿qué? Es igualado a 0. Porque en este caso yo estoy equilibrando, yo estoy intentando encontrar cuánto vale la fuerza P5. ¿Sí? Cuando uno quiere determinar una fuerza que me... a ver cómo, para que se pueda entender, ¿no?
¿Cuándo un sistema está en equilibrio? Cuando la sumatoria de sus fuerzas es 0. Exacto, es decir, cuando todas las acciones son compensadas, ¿no? con una fuerza igual y de sentido contrario al aplicado. ¿Está bien? Todo el sistema aplicado me produce una resultante hacia abajo. ¿Está bien? Para poder encontrar yo la fuerza P5, ¿qué hago? Planteo una ecuación de momentos, ¿sí? Y planteo equilibrio. ¿Por qué? Porque necesito encontrar esa fuerza. Todo lo que está a la derecha de B tiene que ser igual a todo lo que está a la izquierda de B. ¿Me explico? Todo lo que produce, todos los momentos producidos a un lado de B tienen que ser igual a los momentos producidos a la derecha de B. ¿Me explico? Sí, sí. A ver, denme un segundo que están preguntando acá. Denme un segundo. A ver. A ver, momento en C. Es una incógnita, sí, por favor. La resultante de la... Profe, ¿por qué P1 lo toma negativo? Eso ya lo respondí, ¿no? Porque el momento que produce P1 es negativo con respecto a B. ¿Sí? Profe, tengo una duda yo. Si nos hubiera dado negativo el P5, ¿dónde Sí. lo hubiéramos aclarado? O sea, cambiamos el signo y Simplemente cambias el signo la y fórmula. indicas. No, indicas simplemente que apuntaba hacia arriba. Ah, claro. Porque ¿Bien? si lo hubiéramos tomado negativo a P5 ahora nos hubiera quedado cuando despejemos menos P5 menos 1,19 toneladas. Claro, Y ahí, claro. Y si yo hubiese al supuesto pasarlo sentido, positivo hubiera quedado mal. si yo Digamos. hubiese supuesto P5 hacia arriba, el resultado me hubiese dado negativo. ¿Bien? Bien. Si yo hubiese supuesto que P5 apuntaba hacia arriba, el resultado me daba en signo negativo. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que el sentido elegido no era correcto, nada más. Y si hubiéramos puesto que apuntaba para arriba y realmente apuntaba para arriba, iba a quedar positivo menos P5, digamos. No. Si yo, acá en la ecuación de momento, vos fíjate, en la ecuación de momento, si P5 hubiese apuntado hacia arriba, si yo elegí que apunte hacia arriba, ¿sí? Sí. El momento de P5 con respecto a B, ¿qué signo tiene? Negativo. Hubiese sido negativo, ¿sí? Entonces, al despejar yo, el resultado muy probablemente me hubiese dado negativo. Que quiere decir que el sentido elegido para P5 no era el correcto. Claro. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. A ver. En la que giro, ¿por qué el sentido de giro es sobre... no, gracias. Bueno, está claro. Todos comprenden la convención de signos. ¿Cómo se interpretan los momentos, los giros? Sí, profe. Profe, le hago una pregunta. Sí. Si en el caso que tomáramos un momento en C, la fuerza Sí. P3 y P4 serían negativas. Si yo hubiese tomado momento en C, P3 y P4 con respecto a C, ojo, ¿no? Con respecto a C, el momento de P3 y P4 sí es negativo. ¿Se entiende eso? Sí, gracias. Profe, el tema de la usar la... resultante, la resultante negativa, digamos. Si yo hubiese tenido el dato de la resultante y necesito calcular P5 con fuerzas
Si a mí me hubiese dado un signo negativo en P5, tendría que cambiarle el sentido, digamos. O sea, tanto en la fuerza como en los momentos, digamos, como yo lo quiera calcular. A ver, me has dicho un montón de cosas. Repetime de nuevo. A ver, ¿cómo es la cosa? O sea, si yo tuviese todas las fuerzas, incluyendo la resultante, y Sí, quiero calcular P5, sí. en ese caso, si me hubiese dado negativo y yo estimé un signo, tendría que invertirlo, digamos. O sea, en este caso no se invierte el signo de la resultante porque Porque es la resultante. es la resultante. Porque yo sé Pero si que... hubiese sido cualquier otra fuerza y me da negativo, o sea, teniendo la resultante, sí tendría que Sí. cambiarle el signo. Bueno, hay que ver el caso. En teoría sí, en teoría sí. ¿Sí? Porque acordate que yo estoy, siempre que yo esté determinando una fuerza, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? En este caso yo estoy determinando P5, estoy determinando una de todas las fuerzas que producen esa resultante. ¿Está bien? Estoy determinando una de todas esas fuerzas que producen una determinada resultante. Para ello yo hago una estimación, ¿no? Para eso yo hago una suposición, ¿sí? Si la suposición, basándome en el criterio de signos utilizado, ¿sí? De acuerdo al criterio, a la convención de signos utilizada, posiblemente yo tenga que cambiar el sentido si es que me dio con un signo contrario al supuesto. ¿Bien? O con un sentido, sí, que no cumpla a la condición, a la convención. Sí, yo sé que, bueno, nos estamos mareando un poco ahí. Pero Se entiende igual, profe. Gracias. No es tan complicado, de entender. ¿Está? No es tan complicado de entender. ¿Sí? Recuerden que resultante es fuerza equivalente. ¿Bien? Y va a tener el signo, ¿sí? De todo el conjunto. ¿Sí? Si apuntan la mayoría, dicho de otra forma, si toda la mayoría apuntan hacia abajo y la resultante va a apuntar hacia abajo. ¿Sí? Y de acuerdo a la convención de signo utilizada tendrá un signo negativo. No sé si me explico. Si todas las fuerzas apuntan hacia arriba, entonces la resultante tendrá un signo positivo, de acuerdo a la convención de signo adoptada. Si el momento resultante, ¿sí?, es en sentido horario, quiere decir que va a tener un signo positivo. Si el momento resultante tiene un signo negativo, querrá decir que es antihorario, tiene un signo negativo, de acuerdo a la convención de signos utilizada. ¿Está claro? A medida que vayamos resolviendo ejercicios, vamos a ir tal vez asimilando un poco más estos conceptos que no son tan complicados de entender. ¿Está? Volviendo acá a cómo entender y interpretar los momentos. Fíjense lo siguiente. Yo le acabo de hacer una fuercita cualquiera, ¿no? Con respecto, vamos a tomar momento de esa fuerza P con respecto al punto A. ¿Bien? Dijimos que el momento se toma midiendo la distancia, la mínima distancia, la distancia normal o perpendicular desde el punto o el centro de momentos hacia la recta de acción de esa fuerza P. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a la convención de signos para momentos adoptada, el momento de la fuerza P con respecto a, dijimos que es P por D. ¿Sí? ¿Y es positivo o es negativo? Positivo. ¿Por qué? Porque me produce un sentido de giro horario. ¿Sí? Esto equivale a atarle, miren, la vulgaridad, equivale a atar un piolincito a esa fuerza, ¿sí? Y en el otro extremo clavarle un clavo y fijarse cómo gira esa fuerza alrededor de ese punto A. ¿Me expliqué? Sí, profe.
Del mismo modo, ahora si yo escojo, tengo la misma fuerza P, pero ahora escojo otro punto B. ¿Sí? ¿El momento será el mismo o será diferente? Va a ser negativo esta vez. Va a depender del punto, ¿cierto? A esta distancia la llamo, no sé, D2. ¿No? Y esta distancia la llamo D. Para el punto B, el momento, ¿cuánto vale? P por D2. Y es antihorario. ¿Por qué? Porque tiende a rotar alrededor de ese punto B en sentido antihorario. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense que la fuerza no la cambie, sigue siendo la misma, sigue teniendo la misma posición y sigue teniendo la misma dirección. Lo único que cambie son los puntos con respecto a los cuales tomo momento. ¿Sí? Entonces, dependiendo de el sentido de la fuerza y dependiendo del punto, tendrá el signo del momento. Continuemos, entonces, hecha esta aclaración. Y fuerzas paralelas no es ni más ni menos que esto. ¿Sí? Determinar alguna fuerza, determinar la fuerza resultante, determinar un momento resultante. ¿Sí? Y para eso tienen los ejemplos en el práctico. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos el ejercicio 35, ¿sí? Y esto ya es un poco una aplicación, ¿no? De un sistema de fuerzas cualquiera, ¿no? Puede ser un sistema de fuerzas concurrente, puede ser un sistema cualquiera en el plano, ¿sí? Aplicado a un elemento triangular de base 4,5, altura 2,1, ¿sí? Todo esto forma una hipotenusa cuya pendiente o cuyo ángulo vale alfa a determinar. Bien. El enunciado del ejercicio pide determinar cuánto vale F2 para que su resultante pase por el punto C. Bien. Determinar cuánto vale F2 para que la resultante del sistema pase por el punto C. ¿Sí? La pregunta es entonces. Profe, perdón, La pregunta. ¿puedes repetir la consigna? O sea, digamos, ¿qué se pide? Hay que determinar cuánto vale P2, perdón, no P2, F2, ¿sí? Determinar F2 de modo que la resultante del sistema pase por el punto C, ¿sí? Por el vértice de C de ese triángulo. Y obviamente hay que determinar cuánto vale R, ¿no? Determinar su magnitud, su dirección y sentido. ¿Está claro, chicos? Sí. Bien. Entonces, ¿cuánto tendrá que valer F2 para que la resultante pase por C? ¿Qué es lo que harían ustedes? ¿Por dónde empezarían? ¿Qué plantearían? Un momento en C para que se anule F1. No. Hay en todo caso. arco tangente de B sobre A para averiguar alfa. Claro. Empiezo calculando el ángulo. ¿Por qué? Para poder descomponer la fuerza. Claro, exactamente, sí, señor. Necesito primero calcular el ángulo, si no, no tengo forma de calcular las componentes. ¿Ah? Tan simple como eso. Voy a determinar la fuerza F2. Primero necesito determinar cuánto vale el ángulo alfa para poder conocer cuál es la dirección de F2. Si bien yo sé que F2 forma 90 grados con la hipotenusa del triángulo, pero no sé cuánto está inclinado. Bien, porque no conozco la inclinación alfa. Entonces lo primero que hago es determinar alfa. Tan sencillo como eso. Ahora sí, conociendo alfa y recordando mi convención de signos,
¿Qué voy a hacer? Como alguien dijo por ahí, voy a plantear sumatoria de momentos con respecto al punto C. Voy a plantear equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Primero porque por C pasa la resultante. Al pasar la resultante por C se me anula, ¿sí? Y como el momento de la resultante, ¿sí?, que pasa por un punto es igual a 0, ¿no? Entonces puedo saber de esta forma cuánto vale F2. Y el momento con respecto al punto C de todas las fuerzas actuantes es igual a la ecuación que ustedes tienen planteada ahí. Y fíjense cada término. F1 con respecto a C produce un momento antihorario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Produce un momento antihorario. De acuerdo a la convención que yo he adaptado, F1 produce un momento, un giro, tiende a hacer girar el triángulo en sentido antihorario. Y F2, hay un detalle ahí. Para F1, hay algo que no he planteado para F1. A ver, ¿quién me puede decir? Y para el ejercicio anterior también, pero bueno, no lo pregunté. A ver, hay algunos detalles. ¿El ángulo de F1? ¿Te falta el ángulo? Claro, sí, señor. ¿Por qué no puse el ángulo? Porque es normal. Porque sería 180 y podríamos usarlos como Coseno de -1. 180 es -1. Bien, no puse el ángulo, no puse el ángulo por un lado. ¿Y qué otra cosa? ¿Influye el signo que me arroja el coseno del ángulo? Y en principio no. ¿De qué depende el signo del momento? Del momento que genere en el punto que elegimos. Así es. Así es. El signo no depende del coseno ni del seno del ángulo, sino que el signo depende del tipo de momento, si es horario o si es antihorario. Bien, el ángulo lo único que me puede llegar a arrojar es para poder saber el sentido de la fuerza, nada más, pero no va a influir en el signo del momento. ¿Me explico? Por eso no lo coloqué, porque sé que es una fuerza horizontal, sé que apunta hacia la izquierda, por lo tanto directamente trabajo con la magnitud de la fuerza, porque el coseno del ángulo en este caso es -1. ¿Está bien? Y si lo hubiese colocado, me hubiese arrojado un signo negativo y ya tal vez me podría afectar el signo del término. Entonces, no nos hagamos lío. ¿Está bien? Sepan a la hora de plantear la ecuación qué es lo que van a plantear y cómo lo van a plantear. ¿Me expliqué? Profe, ¿por qué estamos tomando seno de 65 para F2? Bien. Vendría a ser lo mismo que tomar. A ver. Vendría a ser lo mismo que 65 tomar grados son la suma de... el coseno de 25, profe. Exactamente. Sí, porque tiene que ser un segmento, no, digamos, ni más ni menos perpendicular al que punto. eso. F2, acá en este caso yo estoy trabajando con la proyección vertical de F2. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuáles son las fuerzas que producen momento? Las fuerzas que producen momento son la componente vertical de F2, no su componente horizontal. ¿Está bien? ¿Por qué no la componente horizontal? Porque ya te respondo la pregunta, Rodríguez. Porque se anula con el punto. Porque la distancia perpendicular sería 0, entonces como que no empuja, no se mueve, no nada. Claro, la componente horizontal de F2 no produce momento, por eso no la consideré, pero sí su componente vertical. Y su componente vertical, que podemos obtenerla de dos formas. O proyectando F2 sobre la vertical, ¿sí? Sobre la vertical es igual al coseno de 25 grados, que es lo que alguien dijo por ahí.
O también se puede obtener como el seno del ángulo complementario. ¿Sí? Recuerden ustedes que todo triángulo, la suma interior de sus ángulos es 180. Si de un lado hay 25, de otro lado hay 90, la diferencia es 65 grados. ¿Me explico? Por eso puse F2 por el seno de 65. O lo que era lo mismo que colocar coseno de 25 grados. ¿Me expliqué? A ver, lo vamos a dibujar por si no se entiende. Entonces, ¿qué teníamos acá? Supónganse que ese es, bueno, está muy en punta ese triángulo. Entonces tenemos F2 de esta forma. Sabemos que esto es alfa, que vale 25, por ende, la vertical, el ángulo que forma F2 con la vertical es 25. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Entonces, si yo trabajo con sus componentes, fíjense, este ángulo lo puedo llamar beta, ¿no? La componente vertical de F2, ¿a qué será igual? Tengo dos opciones. O proyecto F2 sobre la vertical, tomando en cuenta el ángulo alfa, que será F2 coseno de alfa, o bien la proyección vertical también la obtengo por el seno del ángulo beta. Ese es el ángulo beta que yo he colocado ahí de 65 grados. ¿Entendió? No, profe, sinceramente no veo de dónde puede deducir, concluir que el segundo ángulo alfa que dibujó es 25. Creo que la línea punteada esa la determinamos arbitrariamente para que sea igual a 25 o cómo. No, esta es la vertical. Esta línea en punto es la vertical. Este es el triángulo. Acá está F2. Este ángulo alfa, ¿sí? Este ángulo alfa dijimos que vale 25 grados. ¿Sí? Por trigonometría, si esta perpendicular es, perdón, si esta línea de trazo es perpendicular a este lado, ¿sí? Y esta es perpendicular a esta, ¿sí? Por lo tanto, este ángulo es alfa también. Ah, bien, ahora sí. Bien. ¿Sí? Eso sale, digamos, de la propia geometría. ¿Queda claro? Sí, ahora sí, profe, gracias. Entonces, F2i, vamos a llamarle a la componente vertical, la obtengo de dos formas. Como la proyección de F2 por el coseno del ángulo alfa, o como F2 por el seno de beta. ¿Bien? $25 lo hemos determinado, no es un dato del problema. ¿Sí? Estaba implícito, dicho de otra forma. Estaba implícito, había que calcular cuánto valía alfa. Bueno, sigamos. Conocido el ángulo alfa, puedo determinar cuánto vale F2 mediante una ecuación de momentos, aplicando una ecuación de equilibrio con respecto al punto C, ¿sí? Lo cual me dice que F2 vale 97,83 kilogramos. Ese es el valor de la fuerza F2. El sentido ya estaba implícito en el problema. Bien, el problema ya me había impuesto el sentido de la fuerza F2. Lo único que no tenía yo era el valor de su módulo. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Me siguen? Profe. Sí. Una pregunta de curiosidad nada más.
¿Por qué, digamos, prácticamente durante toda esta habilidad se trabaja en kilogramos y no en newtons, por ejemplo? Porque es el sistema de unidades que utilizamos nosotros. Nosotros nos regimos por el MKS generalmente. Aunque no quiere decir que en la práctica, en los trabajos o en los lugares de trabajo donde ustedes se desenvuelven, no utilicen otro sistema de unidades. De hecho, muchas torqueadoras se miden en newton metro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O usan libras, ¿no? Ustedes cuando van a calibrar la goma de los autos, no he visto yo medidores de presión en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Sí los vi en PSI o en libras, ¿sí? Es simplemente porque los usamos nada más. ¿Está bien? Ya cuando avancemos cuando avancemos en los prácticos vas a ver que utilizamos de todo. ¿Ah? Dale, ya vas a ver. Ahora Profe, porque la componente horizontal se anulaba ahí, ¿no? Por eso no lo tomábamos. claro, así es. Y dicho sea de paso, le voy a hacer otro ejemplo. Para que tengan en cuenta que a la hora de plantear la ecuación, ya sea de proyecciones sobre los ejes o las ecuaciones de momentos, tienen que plantear todas las fuerzas que produzcan, en este caso, momentos, dependiendo del punto, ¿no? ¿Qué pasaba si yo tenía un esquema así? Similar al que tenemos, pero ¿qué pasaba si ahora yo tenía F2 aplicada acá? Las mismas cotas, las mismas fuerzas, ¿no? Esto era, creo, 2,1 y esto 4, no recuerdo, pero 4,2. Supongo, 4,5, bueno, supongo que es 4,2, ¿no? Y supongamos que este lado mide, no sé, 1. Bien, y este es el punto C. Esto es F2. Ahora la pregunta es, si esto es F1, la pregunta es, la ecuación de momentos con respecto a C, ¿será igual que la anterior? Miren que tengo las mismas fuerzas, tengo las mismas distancias, ¿no? La figura es casi igual, nada más que ahora le cambio el punto de aplicación a F2. ¿Será igual la ecuación de... Ahora tiene la componente horizontal actuando también. Ahora hay una distancia entre el... Está la recta de distancia. acciones distintas. Muy bien. No es lo mismo. No se anula la componente horizontal, digamos. En el caso anterior se anulaba la componente horizontal. En este caso, fíjense que la componente horizontal, no se anula la componente horizontal. El momento que produce la componente horizontal es 0 con respecto al punto C. ¿Queda claro? Hay una gran diferencia entre que se anule una fuerza y otra entre el momento que produzca una fuerza con respecto a un determinado punto. ¿Bien? Ahí No sería es lo por mismo. 1 y el anterior es por 0, digamos. Claro. Fíjense ustedes ahora sí, a la hora de plantear yo la ecuación de momentos, tengo también dos opciones. A saber, el momento en C será ahí, a ver, cántenme la ecuación y vemos las diferencias. ¿Cómo sería en este caso, profe? Sí, díganme la ecuación de momentos, ¿cómo sería? Menos F1 Sí, por 2,1. bien, ¿qué más? Más F2i por 4,2. Menos F2x por 1. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, porque acá ahora sí F2X produce momento, porque está desplazada, no está en la línea de acción, no está en correspondencia con el punto C. Por eso le digo, tengan cuidado con eso. Dependiendo del caso, dependiendo el punto, podrá o no anularse el momento de una fuerza. ¿Está bien?
Y fíjense qué otra diferencia es. En este caso nosotros hemos trabajado con sus componentes, con las componentes de F2, porque a veces es más fácil calcular las componentes. Pero yo también podría haber trabajado con la misma fuerza, sin trabajar con las componentes. ¿Y qué me hacía falta? Si ya conozco el ángulo. Multiplicarla por la altura, por las dos alturas, dos distancias. ¿No? Eso es trabajar con las componentes. Acá he trabajado con las componentes. ¿Qué necesitaba? ¿Calcular los ángulos? ¿No? Ya conozco los ángulos. ¿Puede repetir, profe? Yo creo En que este sería caso, la hipotenusa que se forma en ese triángulo. Ajá. ¿Y qué necesito entonces para usar F2? Calcular la distancia. hipotenusa en La distancia. distancia, la distancia. Es decir, yo podría haber planteado la misma ecuación, nada más que en vez de plantear para F2 sus componentes, ¿sí? Hubiese planteado directamente F2 por la distancia. ¿Cuál distancia? Esta distancia. ¿Me explico? No entendí eso, profe. ¿Podría explicar de nuevo? No. Sí. O sea, ¿por qué esa distancia así en diagonal, digamos? Porque es la Profe, distancia, sería la distancia, es la de distancia perpendicular vértice, a la ¿no? línea de acción de F2. Pero sería Recuerden mucho que más trabajo, profe, ¿no? Es mucho puede más ser, difícil puede calcular la ser o puede distancia ser que esa. no. Puede ser o puede ser que no. Es un desafío calcular esa distancia. No digo que sea fácil. ¿Y cómo sería esa distancia? Porque no me doy cuenta. Es la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Ustedes Pero recuerden para calcularla, digo. Ah, bueno, ahí está el desafío. Ahora no lo vamos a hacer. Pero habría que calcular esa distancia. Pero lo puede comentar así rápido porque... No, es que ahora lo tengo que pensar. Ah, bueno. Tendríamos que saber Bueno. dónde corta la recta de acción al. Claro, hay que saber este punto, a dónde corta, como dice su compañero. Hay que conocer, hay que conocer. Bueno, profe, se lo dejamos de tarea. No, para ustedes, yo si me pongo lo hago. Nah. Lo que yo quiero es que ustedes se den cuenta de eso, ¿sí? En uno puedo utilizar las componentes o puedo utilizar la distancia perpendicular, como en el caso de F1. ¿Está claro? O sea, profe, una consulta. ¿No hay problema entonces de sumar componentes en Y en componentes en X en el momento? No, porque, repito, o utilizo la fuerza o utilizo sus componentes. Recuerden que las componentes, la suma de las componentes me da el valor de la fuerza. Lo que produce la fuerza es lo mismo que producen las componentes. O lo que producen las componentes es lo mismo que producen la fuerza. ¿Profe? ¿Bien? Perfecto, perfecto. Por eso, a la hora de plantear el momento, yo voy a plantear todas las fuerzas que intervienen. ¿Sí? Todas las fuerzas que intervienen, las fuerzas que producen momentos. ¿Está claro? Profe, tengo una duda, o sea, más de inquietud. Si la fuerza F2, su recta de acción pasa por C, ¿no generaría momento? Ah, no. Ahí no. Si F2, por alguna curiosa razón, pasa por el punto 6 y no me va a producir momento. Ahí perfecto, solamente actuarían los momentos de F2i y F2x. ¿No? No, solo F1 y o sea, el momento O de sea, F1. a ver, pará. Si yo coloco F2, ¿no? Yo coloco F2, ¿no? Supongamos, y estoy calculando el momento de F2 y justo pasa por acá, fíjate vos. ¿No? Justo pasa por ahí. Y el momento de esta fuerza, ¿sí? De esa fuerza, con respecto a este punto C, obviamente no tiene distancia perpendicular. Pero, fíjate vos, la fuerza F2, ustedes recuerden lo que es el principio de transmisibilidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, que la fuerza se puede desplazar a lo largo de su recta de acción. Exactamente. ¿Sí? Exactamente.
Todo depende de dónde está aplicada, ¿no? Está aplicada esa fuerza F, ¿sí? Entonces, con respecto al punto en cuestión, ¿sí? Esa fuerza F no me produce momento. Bien, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo con algún ejemplo práctico, ¿tá? Que valen la pena todos estos comentarios. Bueno, vamos a terminar de resolver el ejercicio así. Bueno. Volvamos. Entonces, determinamos F2, y finalmente vamos a encontrar cuánto vale la fuerza resultante, ¿sí? La fuerza resultante. Si voy a determinar la resultante, obviamente las ecuaciones de proyecciones no deben ser igualadas a 0, repito. Si vamos a determinar la resultante, las ecuaciones de proyecciones no son iguales a 0, ¿no? Ahí tenemos las dos ecuaciones de proyecciones, Rx y Ri. ¿Quién produce a Rx y quién produce a Ri? ¿Está bien? Si yo calculo los valores, fíjense, para obtener las componentes he utilizado los ángulos totales barridos, ¿sí? Lo cual me indica dos cosas, ¿no? Que la resultante, tanto en X como en Y, ambas tienen signo negativo, lo cual me va a decir de antemano que la resultante está ubicada ¿en qué cuadrante? En el tercero. El tercero. Estarían en el tercer cuadrante. Si yo quiero, ahí les dibujé las flechitas, ¿no? La magnitud de la resultante se obtiene de esa forma y fíjense el ángulo, ¿no? El ángulo que forma la resultante con la horizontal, ¿sí? El ángulo que forma la resultante con la horizontal. Es decir, Rx apunta hacia la derecha, Ri apunta hacia abajo, por lo tanto la resultante está en el tercer cuadrante. Y el ángulo alfa R vale 20,96 grados. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? ¿Eso lo va, digamos, lo pide lo del cuadrante? No, es simplemente una ayuda. Para que ustedes se puedan ubicar y decir, che, ¿dónde está la resultante? Claro. Esa es la pregunta que se tienen que hacer. ¿Y dónde está la resultante? Porque no la veo todavía. Simplemente la he calculado, ¿no? Pero para saber dónde está ubicada en ese plano, en ese gráfico, ustedes con esto son capaces de ubicar la resultante. ¿Me explico? Sí. Bien. Con esto, con los valores y los signos de las componentes, ustedes pueden saber dónde está ubicada la resultante. ¿Para qué? Para ubicarla en el gráfico. Para saber dónde está la resultante. Conociendo el ángulo, conociendo el sentido, yo puedo saber que la resultante está ubicada en algún punto. Y según me pedía el problema, la resultante pasa por C. Vamos a ver si es verdad eso. No lo pide el problema. Acá el problema ya está terminado, ¿sí? Acá el problema está terminado, pero como para que ustedes se den cuenta que lo que estamos haciendo tenga coherencia y sea verdad, ¿no? Vamos a ver si realmente la resultante pasa o no pasa por el punto C, ¿sí? Profe. Sí. Ahí la tangente del ángulo del resultante da 20,96, ¿no? No, eso es el ángulo. Ahí hay un error, ya lo voy a corregir. Claro, digo, pues ¿cuál es el que está viendo, la tangente o el ángulo? Porque a mí me llamó la atención que la tangente fuera igual al ángulo. Ahí lo corrijo y vemos cuánto da. 0,383. Eso da la tangente del ángulo alfa.
¿sí? Eso es lo que da la tangente del ángulo alfa. Claro, lo que usted puso, digamos, directamente el arco tangente. Sí, la tangente de alfa. Y para calcular el ángulo hacemos el arco tangente de eso y nos da 20,90. Ahora sí. Ahí se lo pongo corregido y continuamos. Ahí está, ¿ves? Tangente del ángulo alfa 0,383 y el arco tangente de 0,383, 20,96 Profe, no está grados. compartiendo pantalla. Así es. Ahora compartimos pantalla. Profe, No se desesperen. hacia el tercer cuadrante. ¿Cómo? Si la resultante iría para... sí, va para el tercer cuadrante. La resultante está en el tercer cuadrante. Por eso es importante que ustedes determinen primero bien el valor de las componentes y coloquen los signos correctos. Y Entonces, eso es importante. El ángulo real sería 180 más alfa. Claro, bueno, si querés medir el ángulo total barrido, sí, es el ángulo alfa más 180. En este caso yo estoy midiendo desde la resultante hacia el eje horizontal. ¿Bien? Profe, ¿y dónde quedaría el origen de esa fuerza resultante? ¿A dónde estaría? Está aplicada en el plano, que ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo la ubico. ¿Sí? Ahora vamos a ver dónde está. Entonces, vamos a demostrar si realmente pasa o no pasa por el punto C. ¿Qué hacemos? ¿No? Simplemente aplicamos el teorema de Variñón. Don Variñón dice que el momento de la resultante es igual al momento de todas las fuerzas aplicadas. ¿Sí? El momento de la resultante, como no conozco, si es que produce un momento la resultante, debería haber una distancia, ¿no? Debería haber una distancia. Pero si está aplicada en el punto C, ese momento tendría que ser 0 o casi 0. ¿Me explico lo que digo? ¿Me comprenden lo que digo? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces vamos a determinar cuánto vale ese momento si es que hay, ¿no? El momento de la resultante es igual al momento de todas las fuerzas y me dice que el momento de la resultante es igual a 0,011, o sea, es prácticamente 0, ¿no? Pero como, bueno, tenemos algunos errores en los resultados, posiblemente que, bueno, por eso hay un mínimo valor, pero en realidad prácticamente el momento se puede considerar 0. Pero bueno, me dice que el momento es negativo. Si es negativo, debería pasar ¿por qué lado del punto C? Por la derecha. Si es negativo. Por la izquierda es antihorario. Por la izquierda. Tendría que producirme un momento antihorario. Entonces, momento antihorario. Entonces vamos a determinar cuánto vale esa distancia, si es que realmente hay un momento. Y fíjense que la distancia vale 0,0000444 metros. Es prácticamente nada, ¿no? Podemos decir que la resultante pasa por C. ¿Está bien? De acuerdo a lo que pedía el problema. ¿Bien? Sí. Sí, profe. Perfecto. Pronto al revés, la flecha nos debería apuntar por otro lado. ¿Cómo? La flecha que aparece al lado de menos 0,011 kilogramos metro no tendría que estar al revés. No, porque eso es... sí, tenés razón. Porque es un momento antihorario. Sí, tenés razón. Ahí lo corregimos. Muy bien. Observador el muchacho. ¿Entendió todo lo que dijo su compañero ahí? Sí, profe. ¿Pero ahí giraría el momento horario o no? No, antihorario. Es momento antihorario. Y fíjense, la resultante pasa por el punto C.
¿sí? A lo largo de esa línea de acción se desplaza la resultante. Y podemos suponer que concurre al punto de concurrencia entre F1 y F2. ¿Está? Profe, Sí. ¿y qué pasa si no nos da 0? O sea, porque por ejemplo el ejercicio dice de modo que la resultante del sistema pase por el punto C. Claro, Y sí. si no nos da 0, ¿qué estaría mal? O sea, ¿qué estaríamos haciendo mal? En algún punto hemos calculado algo mal, ¿no? Porque la condición es que pase por el punto C. Entonces, si el punto C es el punto por donde debe pasar, entonces todo el momento de la resultante tiene que ser 0. Ah, bien, o sea, se plantea todo igual, pero algo estuvo mal. Claro, exactamente. Si admite resultante, entonces hay algo que no hemos planteado. Siempre y cuando hablando tal vez de un sistema de fuerzas concurrentes. Ustedes recuerden cuál es la condición para que un sistema de fuerzas concurrentes esté en equilibrio. Que no haya resultante. Que no haya, que la resultante, que la resultante sea 0. ¿Está bien? Ahora, cuando veamos sistemas de fuerzas no concurrentes, nos va a ocurrir que tal vez la resultante, cuando nosotros planteemos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, nos dé 0. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que el sistema va a estar en equilibrio. ¿Sí? No quiere decir que el sistema esté en equilibrio para sistemas de fuerzas no concurrentes, hablando, ¿no? ¿Sí? Tenemos que hacer un tercer planteo, y es el planteo de sumatoria de momentos. Si la sumatoria de momentos es igual a 0, el sistema está en equilibrio. Porque hay casos en los cuales el sistema me puede dar, el polígono de fuerza me puede dar cerrado, haciéndome suponer que la resultante es 0, pero no necesariamente el sistema está en equilibrio. Quiere decir que hay un momento asociado. ¿Qué? ¿Me comprendieron, chicos? Para el caso del sistema de fuerzas no concurrentes, ¿sí? Las condiciones necesarias y suficientes para que el sistema esté en equilibrio, tanto las ecuaciones de equilibrio estático, las ecuaciones de sumatoria de fuerzas en X y en Y deben ser igual a 0, y la ecuación de momento debe ser igual a 0. ¿Está bien? Y eso lo vamos a ver con algunos ejemplos, y hay unos cuantos casos en los cuales ustedes tienen un momento resultante. Y ustedes van a decir, pero el sistema está en equilibrio. No está en equilibrio, porque tienen un momento asociado. Bien, les recomiendo que lean el teórico, vayan leyendo los teóricos, así podemos avanzar y comprender mejor los prácticos. ¿Dudas, chicos? No, profe, por suerte. No, profe. Bien. Bueno, la clase que viene, ya no nos da tiempo de plantear otro, la clase que viene continuamos con sistemas de fuerzas no concurrentes, y ahí ya se empieza a poner más interesante la cosa, ¿no? Empezamos ya a trabajar con otros ejemplos un poquito más sofisticados. Así que bueno, chicos, no hay dudas, la semana que viene nos vemos. Profe, ¿Sí? ¿podría repetir los ejercicios que podemos hacer de fuerzas paralelas?